Mm. Vamos a esperar tantito a que se unan más al enlace de Meet y ya empezamos, ¿va? Bueno, ahora sí. Para los que apenas entraron, les comentaba que la clase se las voy a dar yo porque la profesora está enferma y me pidió que, que pues la impartiera yo. Espero que todos estén bien. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. El tema que les voy a dar yo es, bueno, van a ser 2 temas. El primero es sobre datos cualitativos y cuantitativos en la investigación, en una investigación social o en una investigación científica, eh, o sea, da lo mismo. ¿Qué son los datos cuantitativos y cualitativos? Justamente en una investigación podemos tener varios tipos de datos y, justo, estos son de 2 tipos. Los datos cuantitativos, es información que se puede medir y expresar con números, y, pues, incluye variables como cantidades, frecuencias y porcentajes. Digamos que, o sea, en términos generales, es todo aquello que se puede medir, con medidas exactamente en números, como, por ejemplo, no sé, los goles que se meten en un partido o, mm, no sé, el dinero se puede medir porque lo puedes medir en cantidades o, no sé, como qué datos se les ocurre que pueden ser cuantitativos. El número de estudiantes de la facultad, el número de materias que lleva en promedio, no sé, un alumno. Justo, justo. Entonces, todos estos datos, como bien sabemos, son los que nos ayudan a darle un contexto a la investigación. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero justo los datos cuantitativos sí son aquellos que se pueden medir con números y que además, pueden, justamente ser operables. Y los datos cualitativos, como su nombre lo dice, es de cualidades y es información más descriptiva que no se puede medir numéricamente. Se enfoca en las características, cualidades y significados. Por ejemplo, no sé, no podemos medir, eh un juego, bueno, ¿cuál es el juego preferido de la gente? O como tal, la preferencia de algo, porque es un poco, am, o sea, no podemos especificarlo, porque tal vez lo que me guste a mí demasiado no le va a gustar a la otra persona, y no hay como tal un número para definir, el gusto, no sé si me entiendan. Y bueno, los datos cuantitativos permiten analizar patrones y tendencias. Y los datos cualitativos profundizan más en la comprensión de fenómenos complejos a través de observaciones y descripciones detalladas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a clasificar los siguientes datos o variables que hay dentro de un salón de clases. Tenemos, por ejemplo, el número de aprobados de una clase,
como 1, 6, 10 o 25 respecto a un número X. Y, por ejemplo, también podemos definir como variable el color de los ojos de los alumnos, que podrían ser color café, bueno, ojos cafés o ojos azules. ¿Cuál es la estatura de los alumnos de la clase? Por ejemplo, 1,45, 1,55, 1,69. Y, por ejemplo, podemos también definir cuál es la mascota favorita de los estudiantes, que podrían ser gatitos o perritos o las tortugas. Entonces, respecto a estos datos, ¿ustedes cómo harían una clasificación de cuáles son datos cualitativos y datos cuantitativos? ¿Y por qué? Se vale participar, ¿eh? Sí, bueno, pues, lo más preferible es que abrieran su micrófono, pero, pues sí, está bien por chat. Pero bueno, sí, como comentan sus compañeros, justo datos cuantitativos son el número de aprobados de una clase y datos me equivoqué, pero datos, cualitativos son el color de los ojos de los alumnos y, cuantitativos son la altura de los alumnos y cualitativos son la mascota favorita de los alumnos, porque específicamente las respuestas no son números o no son justo números que pueden ser operables, porque, por ejemplo, sobre el número de aprobados de la clase podemos generar, no sé, un promedio eh, de la eficiencia del profesor o, por ejemplo, de la altura de los alumnos. Bueno, no sé para qué podremos ocuparla, pero se podría operar sobre ella. Y sobre los otros, que son el color de ojos y la mascota favorita, pues no podríamos hacer alguna operación, son simplemente respuestas, pero tal vez podríamos contextualizarlas dependiendo la investigación. Ahora, la diferencia entre los métodos cuantitativos y cualitativos es justamente que el método cuantitativo es basado en el positivismo. Enfatiza la medición precisa y la recolección de datos numéricos, como les decía, o sea, específicamente tienen que ser números, y utiliza herramientas como encuestas, experimentos y análisis estadístico. Y los métodos cualitativos se basan en el constructivismo y se centran más en el significado y la interpretación de los datos. Y las herramientas para establecer estos métodos son entrevistas en profundidad, observación de participante y estudios de caso. Si se dan cuenta, por ejemplo, en una entrevista a profundidad podríamos tener preguntas abiertas y en encuestas, como es en los datos cuantitativos, tendrían que ser respuestas exactas para que tengamos valores exactos. Ahora, vamos a ver más características de los métodos cuantitativos. Estos métodos generan datos objetivos y replicables. Justamente, ustedes saben que todo lo que es basado en la ciencia tiene que ser replicable y obtener, si no es que los mismos resultados, pues casi los mismos resultados. Los datos se recolectan de manera estructurada, como les decía, por encuestas o experimentos. Y se utiliza el análisis estadístico para identificar patrones y los resultados son generalizables a una población más alta. Es, por ejemplo, mm, los estudios de ciencia que se hacen para, este, para los medicamentos, que se tienen que probar en una cantidad de población en específica para que sepan que ese medicamento sí va a funcionar
o cuáles son los efectos secundarios. Algo parecido como tipo con las vacunas del COVID, que primero tenían que probarla para saber que pues la podían aplicar al resto de la población. Y las características de los métodos cualitativos es que generan información detallada y rica sobre el contexto, como que se puede adaptar más a algo social. Utilizan métodos flexibles como entrevistas abiertas y observación del participante y no buscan generalizar, sino entender a profundidad el fenómeno. Por ejemplo, no sé, en la pandemia de COVID, los datos cuantitativos sería la cantidad de muertes que hubieron, por ejemplo, la cantidad de muertos, y en los cualitativos tal vez el contexto social en el que fallecieron o justamente por qué. ¿Sí más o menos me entienden? Ah, bueno, pues lo tomaré como sí. Eh, Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos cuantitativos? En cuanto a en cuanto a las ventajas de los métodos cuantitativos, es que, pues, justo como están basados en números exactos, ya sabemos que las matemáticas tienen que ser exactas, y pues los resultados son confiables y generalizables. Ahora, como les decía, así como las matemáticas, pues tienen que poder ser replicables y tenemos que obtener el mismo resultado. Otro es que nos permite comparar datos entre grupos. Y las desventajas es que no captura el contexto ni el significado y limita la interpretación subjetiva. Como les digo, por ejemplo, sabemos que en la pandemia de COVID murió mucha gente y probablemente puede haber una cantidad específica de la gente que falleció, pero no sabemos exactamente el contexto de por qué fallecieron. Y ahora, la ventaja y desventaja de los métodos cualitativos es que justo estos sí profundizan en la comprensión del fenómeno y permiten ajustar el enfoque de la investigación en función a los nuevos hallazgos. Y además se adapta a contextos complejos, porque justo, por ejemplo, en la pandemia fue a nivel mundial y es un contexto complejo. Ahora, como desventajas, es que es difícil de replicar, la interpretación es subjetiva y es limitada a la generalización. ¿Sí más o menos me agarran la onda o no? Sí, Va. Ahora, ¿por qué debemos? Bueno, a ver, ¿a ustedes por qué se les ocurriría o en un contexto social en general, cómo definirían métodos bueno, datos o cualitativos y cuantitativos? O sea, en algo, o sea, ¿alguien me puede dar un ejemplo? O sea, definan una situación y dentro de ella definan datos cuantitativos y cualitativos. Ujú. Podría ser justo la calidad de vida, pero ahí, ¿qué establecerías como datos cuantitativos y datos cualitativos? Ujú. ¿Cuánto ganan al mes? Como datos cuantitativos y como dato cualitativo. Ujú. Y como datos cualitativos sí sería la calidad de vida. Ah, uno para reconocer qué zonas de la ciudad requieren más o menos vialidades o semáforos para mejorar la circulación. Ay, no entiendo eso. Ah, okey, ya entendí.
Cuantitativo puede ser cuántos coches suelen pasar por hora. Ujú. Mm, es que yo ahí en ese contexto podría poner como cuantitativos y cuántos coches, suelen pasar, tal vez a qué hora pasan para sacar un promedio y, eh, pero, por ejemplo, yo creo que como cualitativo, no sé, podría ser, no sé qué tanto le afecta a una persona el hecho de que la vialidad esté mal, porque, por ejemplo, para algunos puede ser malo, pero para otros puede ser no tan malo, y para otros ni siquiera es importante, ¿no? Entonces, no sé si más o menos me agarraste la onda. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué debemos en una investigación combinar métodos cualitativos y cuantitativos? Justamente porque la triangulación permite abordar un fenómeno desde múltiples ángulos. Aporta una visión más completa al combinar la precisión cuantitativa con la profundidad cualitativa y mejora la validez y la confiabilidad de los resultados. Ahora, justo hay de estos métodos cualitativos y cuantitativos, podemos aplicarlos a una investigación social. ¿Y cómo lo haríamos o con qué herramientas? Con el uso de cuestionarios. Y como les decía, los cuestionarios son para medir aspectos cuantitativos, seguido de entrevistas en profundidad para obtener datos cualitativos y para estudiar bueno, justo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en una empresa podríamos, si esa es nuestra investigación, nuestro contexto general, podríamos utilizar cuestionarios, tal vez, por ejemplo, para saber cuánto ganan los empleados y haciendo una entrevista más a profundidad, tal vez podríamos saber el contexto de los empleados y justamente para esto podríamos saber cuál es la satisfacción de los empleados trabajando en nuestra empresa. Ahora también tenemos estudios de caso con recopilación de datos demográficos para analizar el comportamiento de consumidores. Ese sería otro ejemplo de, de la aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos. Y como explicación más detallada tenemos que proporcionar ejemplos más concretos en los que podamos combinar los métodos. Entonces, a ver, por ejemplo, en una investigación, ¿cómo podrían ustedes combinar estos métodos para obtener un resultado de una investigación con situaciones del mundo real? Ay, me pregunto si me están escuchando o no. Ajá. Sí, sí escuchamos, es que creo que también la participa por chat. Okey, okey. Sí, los datos cualitativos, ajá, o sea, es que justo van como de la mano, porque los datos cualitativos nos pueden dar un contexto de los cuantitativos. Son penosos. Pues sí, todos somos penosos, pero, eh, se siente feo que no hablen porque parece que estás hablando así como a la nada. Pero bueno, este tema, la verdad es que específicamente no sé para qué me tocó dárselos, pero supongo que,
en algún momento la profesora les va a dejar alguna investigación donde tengan que estructurar y donde tengan que aplicar métodos cualitativos y cuantitativos. Un ejemplo personal que les podría dar sobre esto es para mi titulación. Tuve que definir un sitio donde se divulgara se divulgaran productos basados en ciencia, productos de origen vegetal basados en ciencia. Y entonces, para yo poder generar este sitio, tuve que aplicar diferentes tipos de pruebas, como encuestas, y también cuestionarios, donde preguntara gente que compra este tipo de productos o que no compra este tipo de productos, qué es lo que esperaban de un sitio que justamente vendiera productos de origen vegetal. Entonces se hace una especie de estudio para que, basándonos en eso, estructuráramos la, la forma visual y aparte la forma más ergonómica y más útil para los clientes. Entonces, creo que, por ejemplo, otra de las materias donde también vemos este tipo de datos cuantitativos y cualitativos es en la materia de bases de datos y es también en la materia de ingeniería de software. Supongo que lo tuvieron que haber visto. Pero en rasgos generales, ¿tienen alguna duda sobre qué son los datos cuantitativos y cualitativos? Va, creo que está muy fácil de entender, ¿no? Y bueno, ahora, para terminar rápido, hay que ver otro tema, que es el diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿No? Bueno, no, pues creo que nadie lo ha escuchado. Pero bueno, ¿alguna vez ustedes se han puesto a pensar cómo identifican los fallos en una empresa? Porque pues supongo que si tuviéramos una empresa y vemos que algo no está bien, hay que identificar lo que cueste más dinero. También podría ser con una matriz de riesgo, pero, pero pues justo hay más herramientas, ¿no? Y una de estas herramientas para identificar los fallos de una empresa es el diagrama de Ishikawa. ¿Qué es el diagrama de Ishikawa? Justo es una herramienta de análisis que permite identificar problemas y fallos de calidad eh, y ponerles una solución. No solamente en una empresa, puede ser en general, en otros aspectos, hasta en nuestros aspectos personales. Y justamente este diagrama también nos va a ayudar a definir nuevas estrategias para obtener una máxima calidad en todos los procesos, flujos y resultados. El uso del diagrama de Ishikawa en las empresas nos puede ayudar a ver, o sea, por ejemplo, aquí tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Qué impide el alcance de los resultados deseados? ¿Y cuáles son los obstáculos que nos impiden cumplir nuestras metas? Cuando surgen errores en un proceso y no logramos identificarlos, podemos enfrentar una disminución de nuestra competitividad y rentabilidad. Si no detectamos y corregimos el error, este continuará manifestándose y pues resultará en resultados desfavorables. ¿Y qué es lo peor que puede pasar para una empresa cuando tiene resultados que son
malos o no favorables, pues es que la empresa se vaya a la quiebra y desaparezca, ¿no? En 1943, con esta finalidad, Kaoru Ishikawa, justamente el nombre del diagrama es el nombre del creador, desarrolló este diagrama y pues también tiene como nombre el diagrama de cola de pescado, el diagrama de causa y efecto, creo que el diagrama de Grandal, el diagrama causal, el diagrama de espina de pez. Y también otro nombre que puede tomar es el diagrama de las 6 M's. Este químico japonés tenía como objetivo facilitar un análisis más claro de las fallas que ocurren en un proceso. Y pues justamente por eso desarrolló esta herramienta. A lo largo de más de 80 años, usamos esta herramienta para, pues justamente por su eficiencia y nos ha ayudado a establecer cuáles pueden ser las fallas en empresas o como les digo, en justamente aspectos personales. O sea, cada quien puede establecer un diagrama de Ishikawa para saber cuáles son nuestros problemas o fallos y cómo tal vez podríamos corregirlos. Y pues esta herramienta ha evolucionado hasta nuestros días y se ha adaptado a todo tipo de organizaciones, industrias, equipos, dentro de las industrias, a las áreas de trabajo y a los propios procesos. Ahora vamos a ver qué elementos forman el diagrama de pescado. Justamente aquí si lo ven ya podemos ver un diagrama de pescado. Este es un diagrama, bueno, la estructura de un diagrama de pescado básica que pueden utilizar ustedes para crear sus propios diagramas de pescado o, o sea, esta es la estructura básica y ya ustedes pueden modificarla como les convenga, siguiendo los elementos principales, que son la cabeza. En la cabeza es donde se representan los problemas, o sea, es como, ahí no sé si puedo señalar aquí, pero bueno, esa es su cabecita. Luego vienen las espinas, que son estas verdecitas, que representan las causas del problema y el número varía según las posibles causas que estén provocando el problema, o sea, el problema sobre la cabeza. Y las espinas menores, que justamente salen de las espinas mayores, son espinas más pequeñas con las que se representan las causas menores, o sea, estos puntitos anaranjados. No sé si los alcanzan a ver. Sí, Ok. Bueno, ahora, ¿cuáles son los pasos para que podamos hacer un diagrama Ay, ya me acabo de dar cuenta que creo que escribí mal, que todo este tiempo estuve diciendo mal el nombre. Pero bueno, el diagrama de pescado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el problema que queremos resolver. Para este caso se nos recomienda que seamos precisos y que abordemos un tema en concreto. O sea, no vamos a poner ahí, supongamos que si vamos a hacer un diagrama de pescado de la empresa, no vamos a meter, por ejemplo, varios temas como la tasa de rotación del personal y también por qué no tenemos objetivos y también por qué no tenemos ventas. O sea, es un diagrama de pescado por cada uno de los problemas. Y, y como les decía, por ejemplo, algunos problemas justo en una empresa podría ser la tasa de la rotación del personal que aumenta un montón, ¿no? Y otro podría ser por qué el equipo no logra sus objetivos y no mandan a producción un sistema. O, por ejemplo, por qué el nivel de satisfacción de los clientes es tan bajo. O sea, tenemos que ser precisos y definir cuál es el problema en concreto. Y luego vamos a definir las causas a analizar,
que son las que van justamente en las espinas. A la hora de definir los elementos de tu espina de pez, puedes usar estos 6 bloques de Kiwasha o hacer tus propias categorías. Hace ratito les mencionaba que otro de los nombres que tiene este esquema es el diagrama de la 6M y se da justo por esto, porque una de las estructuras que ya está establecida es nombrando la espina de pez con 6 nombres, que son método, maquinaria, mano de obra, materiales o materia prima, medición o sistemas de control y medio ambiente, sobre el tema que estamos estableciendo en la cabecita. Y pues no, les digo, o sea, no es necesario que tengamos que utilizar esta estructura, o sea, cada quien puede poner la estructura como quiera, pero esta es como la básica para que si no tienen idea de cómo elaborarlo, la estructuran de esta manera. En método vamos a poner las acciones que se llevan a cabo para realizar un proceso. En maquinaria es el equipo y herramientas de trabajo para desarrollar el proceso. En mano de obra o colaboradores lo vamos a relacionar con el personal. Está relacionado con el personal que está relacionado con el proceso. Y en materiales o materia prima vamos a considerar todo el material o instrumento que utilicemos en el proceso. En la medición o sistema de control, bueno, en este caso Ikiwasha lo definía como todas las acciones de control que se llevan a cabo para el éxito del proceso. Y en medio ambiente debemos entenderlo como el contexto, el ambiente o el espacio en el que tiene lugar el proceso. Permítanme tantito. Ya volví. Y aquí sí pueden ver, este es otro esquema del diagrama de pescado. Si se dan cuenta, aquí tenemos el problema, aquí tenemos método, maquinaria, material, mano de obra, medio y medida. Por eso se llama el diagrama de la 6M. Y dentro de esto tenemos que definir las causas las causas de qué están generando el problema. ¿Sí más o menos me entienden? Sí, sí, o sea, una parte es la causa, otra es la consecuencia, ¿no? Perdón, es que no te escuché bien. Ah, que sí, según yo, una parte es como la causa, el otro es el efecto o la consecuencia. Justamente en una son las causas y en otro son los efectos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, estábamos con los pasos para dibujar, para desarrollar nuestro diagrama. Como paso 3, y ahora sí primero tenemos solamente que identificarlos. O sea, que identificar las causas que vamos a analizar. Y luego ya vamos a dibujar nuestro pescado. Bueno, nuestro diagrama de pescado. Y eso lo podemos hacer en una hoja de cálculo, en una plantilla o a mano o ya como ustedes quieran, pero ya lo van a dibujar. Por ejemplo, hace ratito les decía que uno de los problemas más grandes en las empresas es la alta rotación de personal. Y tenemos aquí, si se dan cuenta, como cabeza es la alta rotación personal, como les decía hace rato, que es el problema. Y aquí en las espinas tenemos justo las causas, que es el contexto, vuelta a la presencialidad o el impacto de COVID-19. Actualmente, por ejemplo, en las empresas hay una bronca con eso, porque como que mucha gente nos acostumbramos a trabajar en home office y entonces como que volver como que la mayoría de empleados buscan justo mejor hacer home office y tal vez por eso puede haber una alta rotación de personal.
Tenemos también aquí materiales, que es la falta de computadoras para el home office. O sea, ahora supongamos que estamos en home office y justo no nos dan herramientas para hacer home office, o incluso hasta en las mismas empresas a veces ni nos dan computadoras, ¿no? Casi casi te dicen así como tú lleva tu propia computadora. Otro es el método, que son las tareas por puestos no definidas o falta de liderazgo motivacional. Esto se refiere, por ejemplo, a cuando te dejan un montón de tareas que no corresponden a tu puesto. También por eso a veces dices, ay, no, ya mejor me voy de aquí. Y falta de liderazgo motivacional es cuando no te dan una retrospectiva de tu trabajo y tal vez piensas que no lo estás haciendo tan bien y pues también decides mejor irte, ¿no? Otro es con los colaboradores, o sea, aquí como decíamos es específicamente con los colaboradores del equipo, y es la falta de capacitación o poco compromiso. También a veces pasa que sí, o sea, no, para empezar, luego no te dan tantos beneficios y luego no te capacitan con cursos o cositas así. Y tampoco, o también puede pasar que hay poco compromiso por parte de los empleados y pues empiezan a renunciar o también te corren y por eso hay alta de rotación de personal. Y el otro es el exceso, bueno, sistemas de control que podrían ser el exceso de horas trabajadas, que tal vez a veces te dicen como que llega a las 9 y sale a las 9, pues ya hasta se pasa de tu horario de trabajo, ¿no? Y justo para obtener toda esta información, para llenar aquí nuestro diagrama de pescado, nos podemos apoyar de encuestas a los empleados, entrevistas, envío de correos, entrevistas con RH y demás cosas, ¿no? Y ahora, el último paso para, pues ya para terminar con nuestro diagrama de pescado, es analizar, corregir y dar un seguimiento a lo que encontramos aquí. O sea, lo que establecemos en el diagrama de pescado son las causas del problema y previamente tenemos que hacer un análisis de esas causas. Y justo ya vamos a profundizar dentro de las causas principales y secundarias para determinar qué acciones vamos a tomar sobre esto. Y aquí dice, planifica la implementación de medidas, difúndelas entre tus colaboradores y revisa la efectividad cuando haya pasado el tiempo. O sea, no nada más es que ya vamos a intentar corregir las causas y luego difundirlas, pero luego ya no les da seguimiento. O sea, no. O sea, ya después de un tiempo, tal vez puedes volver a hacer otro diagrama de pescado y ver cómo siguen las cosas. Y justo dice que para realizar el seguimiento, podrás realizar nuevamente encuestas para averiguar qué tan efectivas han sido esas acciones y una vez resueltas esas fallas, el problema estará resuelto. Bueno, medio resuelto, ¿no? Porque no siempre se resuelve. Y ya no va a ser un problema para tu efectividad. ¿Cómo podrían establecer ustedes un diagrama de pescado personal? ¿O qué podrían agregarle a un diagrama de pescado personal? O sea, ¿cómo definiríamos aquí un diagrama de pescado sobre nuestra persona? Ajá, Mm, o sea, Perdón, ¿cómo? Dime, a mí dime. se me ocurre, el problema que sea como la satisfacción, de la persona, y ahí entra como las costillitas del pescado, sería como las necesidades, fisiológicas y personales de cada quien, o bueno, como que en general de todos, no de cada quien, sino de todos, que sea la necesidad de comida, de refugio, las fisiológicas y después las mentales, ¿no? Como el estado de Justo. ánimo. Ándale, justo eso. Pero ¿cómo me darías un ejemplo más específico?
Sí, justo. Alejandro dice ser penosos. O sea, por ejemplo, en mi caso soy penosa. ¿Y cómo definirían entonces las espinas y las espinas más pequeñas del diagrama de pescado? O sea, ya tal cual ya lo dijiste, ¿cómo lo harías? Pero ahora en ese ejemplo específico de ser penosos, ¿cómo lo harías? O sea, el problema es que somos penosos. Pero ahora, basándonos en lo que dijiste, ¿cómo definirías las espinas del diagrama de pescado? ¿O a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Dice Alejandro que medio, medida y método pueden quedarse. A ver, dijimos que método eran las acciones que se llevan a cabo para realizar un proceso. Medida o, o medición eh, era como todas las acciones de control que se llevan a cabo para el éxito del proceso. Y método, 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 método. Método. A ver. Por ejemplo, en método tenemos aquí tareas por puestos no definidas. Justo como... ya hasta me confundí. ¿Cómo definiríamos método? No hay material ni mano de obra. ¿Cómo definiríamos método en un diagrama personal sobre Las ser acciones que penosos? llevamos a cabo para, no sé, no ser penosos, por ejemplo, participar en clase o hablar con personas nuevas, darnos Ándale, sí, sí, tienes razón. Justo, justo, ¿no? Como las acciones. Maquinaria, pues no creo que haya porque, pues no, ¿verdad? se me ocurre una bolita antiestrés. A lo mejor eres ansioso social y con una bolita antiestrés Ándale. puedes librarte de eso. Entonces, a ver, en medio, ¿qué pondríamos? Acá, ay, Se me en medio. ocurre que ahí los problemas sea como que tus papás, familiares o amigos no toman, en serio lo que tú dices. También, sí, podría ser el medio por el cual eres penoso. O también tal vez podría ser porque tenemos una maestra o sea, en clases tal vez porque tenemos una maestra que nos humilla o algo así. Menos maquinaria. En maquinaria, medicamentos para tratar desórdenes mentales. Bueno, tal vez sí podríamos incluir en maquinaria eso, porque podría ser la gente que toma sertralina para la ansiedad. Tal vez podría ser parte de maquinaria. Mm, en, en medida, ¿qué pondrían en medida? Ah, porque los, porque los compañeros son juzgones en medio. Pues sí, también. A veces pasa que nos da pena hablar porque sentimos que van a decir que somos idiotas o algo así. También se toma para gente con TOC. Sí, la sertralina sí, también. También se toma para gente con TOC.
Pero bueno, para medida, ¿qué pondrían en medida? O sea, sería todas las acciones de control que se llevan a cabo para el éxito del proceso. O sea, ¿qué pondrían entonces en medida? Pues sí, también podría ser que tomar medicamentos también podría entrar en medidas, pero otra. Ujú, sí, por ejemplo, yo hace unos años me dijeron que, bueno, también me daba mucha pena y mucha ansiedad social hablar y justamente fui al psiquiatra y pues ya me diagnosticaron con ansiedad social. Y entonces para empezar a sobrellevarlo, me dejaban, justo como medidas, no sé, que tenía que enfrentarme a las cosas que me generaban ansiedad. Y, y pues ya, bueno, creo que hasta me hicieron tipo como establecer también mi propio diagrama de pescado para ver cuáles eran las causas, cuáles eran eh, los métodos o en general como el contexto social, por qué era lo que o sea, qué era lo que me generaba la ansiedad o este como, o por ejemplo ahí dice medio ambiente, en medio ambiente, pues justo ahí podría establecer qué era en general de, de lo que no está como a mi alcance, lo que me generaba ansiedad. Entonces, sí, más o menos me agarran la onda de cómo establecer su diagrama de pescado, porque pues supongo que también les va a dejar hacer alguno. Según yo tampoco está tan complicado, pero, o sea, en general son 4 etapas, o sea, no lo olviden. O sea, no solamente es hacer el puro diagrama o sea, el puro pescadito, no. O sea, primero tienen que definir el problema, luego tienen que definir su sus causas, las causas que van a analizar en el diagrama, luego ya van a definir su diagrama y después, como última etapa del diagrama, es definir o establecer cómo, cómo contrarrestar estas causas. Ajá, medida podría sí ser podría ser ir al psiquiatra, porque porque justamente es una de las acciones que podríamos tomar para que tenga éxito el proceso. O sea, y el proceso sería evitar ser penosos. Pero bueno, ¿qué ventajas tiene el diagrama de causa y efecto para analizar nuestros procesos? Pues justo es que es un sistema visual y nos permite identificar con mayor rapidez dónde se generan los problemas. O sea, si ya definimos nuestro esquema, pues vamos a saber específicamente qué está generando ese problema o justo en qué parte es donde más está generando el problema. Es sencillo de hacer, o sea, tampoco es tan complicado dibujar un pescado. Bueno, un pescado así. Se puede aplicar a toda la empresa, a un proyecto, departamento o equipo y como les decía, también se puede aplicar a nivel personal y se adapta a cualquier industria y sector. Y pues ya creo que el tema tampoco estaba tan complicado. ¿Tienen alguna duda? Igual si tienen algún problema o se me fue la onda con algo, les voy a pasar unos videos en YouTube.
Sí, es que mi silla ya está muy viejita, entonces por eso rechina mucho. Porque tantito que me muevo y ya, rechina. Por eso intenté no moverme, pero aún así. Eh, yo supongo bueno, es que la verdad no sabía que iba a darles clase hoy, solamente hace ratito me habló la profesora y me dijo como de que: "Oye, tales estos temas", y fue como: "Oh, no". Pero, igual, les voy a pasar unos videos para que si algo no quedó claro o hay como más, este, em, como más para que puedan ver. Sí, es que hace tiempo, bueno, estuve calificando bueno, les iba a comentar que he estado calificando sus tareas, eh, creo que algunos no han entregado y, pues, entréguenlas, no pasa nada. Eh, y en algunos les puse algunos comentarios. Creo que hay una infografía que entregaron, que es la última cosa que califiqué. Así que, si tienen dudas con sus calificaciones, manden mensaje, pero, específicamente con esa infografía, lo que se les evaluó era el diseño, el contenido, el que tuviera relación con el país que se les asignó y que cubriera los ¿a ti no te devolví? Ay, según yo sí, pero lo voy a revisar. ¿No te han calificado? Ya sé por qué. Lo que pasa es que varios y creo que no está bueno, la profesora me da la lista de los equipos y de los que entran a la clase y entonces, estábamos viendo qué hacer con los alumnos que habían entrado a la clase, pero que no habían entrado a clase, pero sí habían entregado infografía. Entonces, por eso creo que no les he devuelto la calificación. Sí, pero tampoco está tan complicada la materia, entonces creo que salen bien. Si no han entregado alguna cosa, entréguenla. Según yo, la profesora dijo que sí se podía. No puedo ponerles 10. Sí se va con penalización, pero pues, quién sabe, a lo mejor y si está muy chida, pues ya les pongo 10, no es cierto. Pero bueno, si no tienen más dudas sobre esto, les comparto por Telegram los videos de hay algunos bueno, también pueden buscarlos en YouTube, pero les puedo pasar videos de los datos cuantitativos y cualitativos para que vean más, por si les deja alguna actividad. Y, algún, video de cómo se hace el diagrama de pescado para que también lo vean por si también les deja alguna actividad. Y pues eso es todo. ¿Quieren agregar algo más? Bueno, pues cuídense mucho. Tápense porque ya está lloviendo y se van a enfermar.